Gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 1. Leemos palabra de Dios bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y de reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Amén. Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema: Dios es soberano. Dios es soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios crea al ser humano. Eso tiene que quedar totalmente, hermano, claro. Es Dios el que crea al ser humano. La ciencia trata de vender una idea de que el ser humano evolucionó y llegamos hasta lo que somos hoy día. La ciencia trata, hermano, de hacer creer que esta creación se generó de un gran choque en el centro del universo, lo que se conoce como la teoría del Big Bang, y llegamos hasta lo que somos hoy. ¿Sí? Eso lo trata de hacer creer la ciencia, pero la Biblia nos enseña con lujos y detalles que Dios crea al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo lo creó? ¿Cómo lo creó? Eso también lo enseña la Biblia. Cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, o el capítulo 1 completo, hermano, Dios está reorganizando la creación. ¿Sí? Está reorganizando. No estaba creando. El versículo 1 del capítulo 1 del libro de Génesis dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? En el principio. Ahora el versículo 2 dice: pero la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, conociendo a nuestro Dios, Dios hace las cosas imperfectas. Dios hace las cosas de una forma desorganizada. No, hermano. Ahí en ese lapso, o en ese espacio entre el versículo 1 y el versículo 2, hubo un lapso de tiempo incalculable para el ser humano, porque el ser humano no existía. No existía en ese momento. Entonces, cuando Dios está reorganizando la creación,
es cuando entonces en el versículo 26 toma la decisión de crear al ser humano. ¿Cuándo fue eso? Al principio. Lo crea Dios. Versículo 26 del capítulo 9 de Génesis dice: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí crea Dios al hombre. ¿Cómo lo crea? También nos enseña la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 2, en el versículo 27, dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En la versión más antigua de la Biblia dice: y fue el hombre un alma viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que la Biblia nos enseña también cómo fue creado el hombre. Toma Jehová Dios del polvo de la tierra y crea al ser humano. Podemos decirlo, para expresarlo de una manera, hizo un muñeco de barro y estaba allí, inerte, no podía moverse, no sentía, pero él estaba formado. Ahora, ¿cuándo comienza a sentir? ¿Cuándo comienza a moverse? En el momento o en el instante que Jehová Dios sopla el aliento de vida en su nariz. Es que comienza ahora a sentir, comienza a moverse. Por eso entonces la Biblia dice: y es el hombre, y se convierte el hombre entonces en un alma viviente, en un ser viviente. Fíjense los detalles que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Son detalles totalmente específicos. ¿Sí? No como la ciencia, que se basa en una hipótesis para hacer creer o para darle validez a la teoría del evolucionalismo. Bendito sea el nombre del Señor. Una hipótesis. Es como la ciencia, que trata entonces de fundamentar su teoría en una hipótesis, en una gran colisión que se formó en el centro de la Tierra, que cada día va tomando menos fuerza o decreciendo en fuerza esa teoría, porque con los avances tecnológicos han colocado, hermano, telescopios muy potentes en órbita, y se han dado cuenta que cada vez que el telescopio toma una foto o captura un espacio, siente que el universo se expande, va creciendo más y va creciendo más y va creciendo más. Ahora, si algo se expande, hermano, su centro no cambia. Claro que cambia. Entonces, ¿dónde quedó el centro del universo? Donde se originó esa gran colisión que ellos dicen, o lo que dicen, o lo que le llaman el Big Bang. Ese centro ya se perdió. ¿Sí? Entonces, por eso la teoría va perdiendo fuerza. Ahora, la Biblia nos enseña con lujo y detalles cómo Dios crea al hombre. ¿Sí? Por lo tanto, entonces nosotros podemos decir con toda firmeza que fue Dios el que creó al hombre. Primero, porque nos dice cuándo lo creó. Y segundo, porque nos dice cómo lo creó. Y tercero, porque nos dice de qué elementos o materiales lo creó. Hermano, es curioso que cuando usted va al médico y le hacen exámenes médicos, exámenes en la sangre, le miden el magnesio, el potasio, el hierro, el sodio, el calcio, ¿sí? Y otros elementos más, ¿no?
Ahora es curioso que cada uno de esos elementos se encuentra en la tierra. Es curioso. Pero también forman parte de nuestro cuerpo. Cuando una persona está débil y siente como medio anemia, ¿qué le mandan? Tome hierro. ¿Sí? Y no es que usted va a agarrar un pedazo de piedra por allá y va a comenzar con... No. Una fórmula química que contiene hierro, pero el hierro lo sacan, hermano, de la tierra. ¿Sí? Entonces es curioso que la mayoría de los minerales que están en nuestro cuerpo y que el cuerpo necesita para funcionar se consiguen en el polvo de la tierra. ¿Sí? ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Es que la Biblia nos dice que Jehová Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. ¿Sí? Por eso los minerales que se consiguen en el polvo de la tierra o en la tierra, hermanos, son los que necesita el cuerpo para funcionar. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso nos da firmeza, nos da seguridad para decir que Dios creó al hombre. Quiere decir, hermano, que no hay contradicción en esto. No hay ningún tipo de contradicción. ¿O cree usted que puede haber alguna contradicción? No puede haber ningún tipo de contradicción. Ahora, que nos queramos hacer la vista gorda, que queramos ver hacia otro lado, hacia otra dirección, hermano, eso es otra cosa. Para no aceptar que la Biblia es la que tiene la razón. Ahora, ¿cree usted que algo creado pueda contender con el quien lo creó? Usted ve los zapateros, un trabajo bien, pero bien noble, pero muy exigente, requiere de creatividad. Tienen que ir, hermano, reinventando el calzado, porque lo que era la moda el año pasado, ya este año se va perdiendo ese gusto, ¿no? Pero usted ve a los zapateros, hermano, se ponen a fabricar zapatos. Uno de los mejores calzados, hermano, son los italianos. ¿Sí? Por el material existente. Ahora, el zapatero fabrica su zapato y lo coloca ahí. ¿Usted cree que desde allí, desde la vitrina, desde el mostrador, el zapato le puede decir al zapatero: hey, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste negro? Si yo quería era chocolate. ¿Por qué me colocaste cordones si no me gustan los cordones? Yo quería ser cerrado. ¿Puede el zapato decirle al zapatero eso? Yo creo que de la mayoría de las personas que estamos aquí, no hay uno que no tenga un teléfono. Hermanos, para hacer uso del teléfono, lo hacemos a través de aplicaciones. Las aplicaciones son diseñadas por un programador profesional de la informática. ¿Sí? Y usted ve las aplicaciones, y hoy hay aplicaciones para todos. El teléfono ya le trae, que usted lo carga en el bolsillo y ya le mide los pasos, le cuenta los pasos que usted da para llegar al trabajo, para llegar al lugar. Oye, mira, di 1500 pasos. Recorrí tantos metros y en esos metros quemé tantas calorías. ¿Sí o no? Para prevenir un infarto del corazón. Pero también ahí conseguimos aplicaciones, hermano, para banco, para todo tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, cuando usted entra a su teléfono y utiliza tal aplicación, usted ve a la aplicación contendiendo con el programador: hey, ¿pero por qué me hiciste así? ¿Por qué me tienen que dar tanto clic aquí? Eso me molesta.
cada vez que me dan clic, usted ve a la aplicación contendiendo con su programador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue creado. ¿Sí? Y lo creado tiene que obedecer a su creador. La hermana Elena se nos puede ver ya, que la bendiga por allá. Pero la hermana Elena, ella crió a sus hijos, ya. Y en esto hubo un momento que le escuchó un testimonio. Que estaba un hijo cuestionando una decisión que ella tomó. Y la expresión de ella me llamó la atención. Ella le dice al hijo: ahora los pájaros le lanzan tiro a las escopetas. Me llamó la atención, ¿no? Como para que el hijo reflexionara que salió de ahí, del vientre, que ahí había permanecido por lo general 9 meses, que lo había alimentado, que lo había sustentado, que se había formado allí, que por lo tanto tenía que obedecerle. Sí, porque a veces a los hijos se nos olvida, ¿no? Entonces hay que recordarlo. Pero la expresión es como queriendo decir: hey, yo te formé, saliste de mi vientre, por lo tanto me tienes que obedecer hasta que yo me muera. Porque la obediencia a los padres, hermanos, es hasta que uno se muera. No, que ya me casé, que ya tengo hijos. Puede casarse, puede tener hijos, pero si sus padres están vivos, tienen que honrar a sus padres y obedecerlos, ¿no? Entonces puede, hermano, contender lo creado con quien lo creó. No puede. Y Dios le recuerda eso al hombre. Libro de Génesis capítulo 3 versículo 19. En el juicio, hermano, Dios le recuerda eso al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. En el juicio de la serpiente, a la mujer y al hombre, miren lo que Dios le recuerda al hombre. No se lo recuerda a la serpiente, no se lo recuerda a la mujer, se lo recuerda al hombre. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerán el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. ¿Se da cuenta de lo que dijo? Primero lo manda a trabajar. Mientras estés vivo, tienes que trabajar. Con el sudor de tu frente, vas a comer. En pocas palabras, tienes que sudártela para poder comer. ¿Sí? Pero cuando te toque morir, porque vas a morir, tienes que regresar al polvo, porque de ahí te tomé. Hermano, ¿y qué hacemos nosotros cuando alguien fallece? ¿A dónde lo llevamos? ¿Ah? ¿A dónde llevamos a las personas cuando fallecen? ¿Y qué hacemos en el cementerio con ese cuerpo? Lo enterramos, esa es la palabra, ¿no? Abrimos un hueco de 3 metros por 1 metro para ahorrar espacio y lo colocamos allí, dentro del hueco, pero el cuerpo dentro del féretro, y le colocamos tierra y sellamos. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Y la mayoría de nosotros hacemos eso muchas veces sin conocer ese versículo. ¿Cuántas veces en el mundo nos fuimos a un entierro? Y alguna vez preguntamos, ¿era evangélico, era católico, era musulmán, era testigo de Jehová? No. Sencillamente estamos cumpliendo con lo que Dios estableció, sea cual sea la religión. Porque Dios lo estableció así. Ahora, ¿sabe qué está mostrando Dios aquí?
Su soberanía. Dios es soberano. Eso es lo que está mostrando Dios aquí. Que lo que Él manda, que lo que Él establece, hermanos, tenemos que cumplirlo a veces sin el conocimiento. Sin el conocimiento amplio. Tenemos que cumplirlo porque sí. Porque Dios es el soberano. Bendito sea el nombre de Cristo. La mayoría, hermano, cumple con eso que Dios estableció. Hoy en día se ha hecho muy popular la cremación, ¿sí? Pero la mayoría cumple con ese principio de llevar al muerto al cementerio para enterrarlo, para llenarlo de tierra, para cubrirlo de tierra, ¿sí? Y pueda entonces cumplir con lo que Dios estableció. Eso es la soberanía de Dios, que lo que Él manda tiene que cumplirse. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué es ser soberano? ¿Sí o no? ¿Qué es ser soberano? Tener poder y autoridad, ¿sí? Superior, ¿sí? Tiene autoridad, pero esa autoridad es superior. Falta un elemento en ese concepto. Ese poder, esa autoridad superior es independiente, no depende de ninguno. ¿Sí? Entonces soberano es el que ejerce la autoridad superior de forma independiente. No depende de nadie. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces fíjense las tres palabras que componen ese concepto de soberano. Autoridad. Y cuando una persona tiene autoridad, ¿qué hace? ¿Manda? ¿Sí o no? Manda. Y si él manda o ella manda, ¿qué hacen los demás? Obedecen, tienen que cumplir lo que mandó. ¿Por qué? Porque esa persona es la que está ejerciendo la autoridad. Usted se pone a ver en el hogar, no, en el hogar mandan los hombres. Hermano, cuando nace una niña, se acabó la autoridad del papá. Ahora la que manda es la niña. Ese papá se deja mover. Papito, ¿sabe qué quiero? Anda, papi. Oye, papi, no seas así. Hermano, y esas palabras conmueven. Está bien. Y va. Sale corriendo a hacer. Se acabó. ¿Sí? Es en el hogar. Ahora, tiene autoridad y manda. Pero esa autoridad es suprema. ¿Qué quiere decir? Que no hay nadie superior o por encima de él o de ella. No tiene absolutamente a más nadie por encima. Quiere decir que la máxima autoridad es él. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Que esa autoridad es independiente. No va a depender de las circunstancias. No va a depender de otra persona. Sino que esa autoridad se ejerce de forma independiente. No admite absolutamente, hermano, opinión o sugerencia de alguien. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 6. Primera carta a Timoteo capítulo 6.
Versículos 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando allí? De Dios. Pero está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Está hablando del Dios Padre. ¿Sí? El soberano. Él es el soberano, el que ejerce la máxima autoridad. Y el mismo Señor Jesucristo mostró sujeción a Él. En los evangelios el Señor Jesucristo dice: yo no he venido por mi cuenta, sino obedeciendo a quien me envió. Lo que yo hablo no es por cuenta mía, sino lo que escucho, eso es lo que hablo. Estaba hablando del Dios Padre, el único soberano. Cuando leemos la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 21 en adelante, hermano, establece el orden de las cosas. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 21 dice: y todo en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego el postrer enemigo que destruirá será la muerte. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, entonces regresará el reino al Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Eso concuerda con lo que dice Mateo 28, versículo 19. Jesucristo recibió toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Jehová Dios le dice: siéntate a mi diestra, ahí al lado de mí, hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero Cristo está sujeto a Dios Padre. En Mateo 24, 3,5, cuando el Señor Jesucristo dice: pero el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Quién lo sabe? Dios Padre. Entonces Cristo no ha venido por su pueblo. ¿Por qué? Porque está esperando la orden de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Cristo por eso. Entonces, ¿quién es el soberano? Él es el soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el que manda. Él es el que ejerce la autoridad de forma independiente. Jehová Dios se le revela a Abraham, hermano, como el Dios Todopoderoso. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 17. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 17. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perdón, 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. ¿Lo tenemos todo? Génesis 17:1. Pues vamos a leer, por favor.
era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se le reveló entonces Jehová Dios a Abraham? Como el Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa ser todopoderoso? Superior a todo. No hay más. ¿Sí? No hay absolutamente más nadie. ¿Sí? Que todo lo puede, que todo lo puede hacer. ¿Sí? Hermano, yo no sé por qué tanta gente anda buscando la ayuda a Dios. Que Dios y la Virgen te acompañen. Que Dios y fulano te lleve. Que Dios y mengano. Hermano, no necesita ayuda. No necesita compañía. Bendito sea el nombre de Cristo. Que las ánimas del purgatorio y Dios te... Hermano, no necesita. Él es todopoderoso, Él todo lo puede. Y lo puede hacer solo. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, mire, Dios tiene 4 atributos principales que manifiestan su naturaleza divina. Primero, omnisciente. ¿Sí? Segundo, omnipresente. Tercero, omnipotente. Y cuarto, es eterno. Nadie lo creó. Ahora, omnipotente está directamente relacionado con todopoderoso. Porque todo lo puede. Todo lo puede hacer. No hay absolutamente nada difícil para Él. Eso es parte de su naturaleza. Y como es parte de su naturaleza, hermano, se manifiesta en todo momento, en todo caso, en cualquier situación. Bendito sea el nombre de Cristo. No hay absolutamente ninguna selectividad. Esto sí lo puedo hacer. No, esto no lo puedo hacer. No. Lucas 1:37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. Esa palabra imposible, que no hay absolutamente nada imposible, quiere decir que todo lo puede. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él se le revela a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, sé perfecto delante de mí. Y comienza entonces a decirle los beneficios que eso le iba a traer. Ahora, si Dios todo lo puede, si Dios todo lo hace, hermano, ¿tiene o no tiene autoridad? ¿Es o no es soberano? Si no necesita ayuda para hacer las cosas, ¿es o no es soberano? Él es el que ejerce la autoridad. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nos metemos en ese problema, que esa autoridad Él no la comparte con nadie. Libro del profeta Isaías, capítulo 42. Gloria a Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 41. Versículo 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Este es un nombre, y a otro daré mi alabanza a esculturas. Amén. Yo, Jehová, este es mi nombre, y mi gloria no la comparto con nadie, y mucho menos con esculturas.
No, que vamos a hacernos una imagen para, tú sabes, tener una representación ahí de Dios y poder nosotros con más cercanía pedirle a Dios. Eso no va con nuestro Dios. No, que vamos a tener allí una fotografía para recuerdo, tú sabes, para pedirle porque está allí desde el cielo cuidándolo. Eso no va con Dios. Oye, que vamos a poner ahí una imagen y los lunes le vamos a poner la vela, tú sabes, para que nos cuide la casa. Eso no va con nuestro Dios. No. Él no comparte su gloria con nadie. Y muchas veces nos metemos en esa área, hermano, y nos estamos metiendo en un problema tan grande. Hoy en día es muy común ver a personas hacerle creer a otros que pueden mandar a Dios o que pueden reorganizar los planes de Dios. Hoy en día eso se ha vuelto muy común. Hoy en día hay una creciente, hermano, una creciente blasfemia, haciéndole creer a los demás que esa persona tiene la autoridad o ejerce la autoridad para mandar a Dios. ¿Alguna vez has escuchado una frase: yo decreto, yo establezco, yo mando? ¿O he sido yo el único que la he escuchado? Eso se ha hecho muy común. En estos últimos 7 años, hermano, eso ha ido proliferándose. Yo decreto ahora. Yo mando ahora. Yo establezco ahora. Como que si esa persona ejerce la autoridad superior para mandar, inclusive a Dios, sin darse cuenta. Y no es así. No es así. El soberano es Dios. Él nos hizo, Él nos creó, Él es el que manda. Nosotros somos sus siervos y tenemos que obedecerle. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, es tan sencillo como es. Cuando usted se pone a estudiar los sistemas de gobierno, hay muchos sistemas de gobierno, pero los que más sobresalen son el sistema de gobierno presidencial, sistema de gobierno semipresidencial y sistema de gobierno monárquico. ¿Sí? Esos son los que más sobresalen. La democracia es como un apoyo a los sistemas de gobierno. En Panamá tenemos un sistema de gobierno presidencial. En las elecciones se postulan los candidatos, el que sale mayor o más favorecido lo llama al tribunal electoral y le dice: usted ha sido elegido por la nación, por el pueblo, para ser el presidente para tal periodo. Tiene que ir a la oficina del tribunal electoral y entregar su acta como ganador, lo proclaman presidente. Sí. ¿Qué sucede? Que la Constitución Política de Panamá nos dice o establece que el gobierno está distribuido o está dividido en 3: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente con su cuerpo ministerial. El poder legislativo lo ejercen los diputados, la Asamblea Nacional. Y el poder judicial, hermano, la Corte Suprema de Justicia con todos sus magistrados. Así establece la Constitución Política de Panamá, que se divide o se reparte el gobierno de la nación. Sistema de gobierno presidencial.
Ahora, hay países donde su sistema de gobierno es semipresidencial. ¿Cómo es el sistema de gobierno semipresidencial? No se elige presidente, se elige el primer ministro. Se hacen elecciones y se elige un primer ministro. Y sobre ese primer ministro entonces recae, hermano, la autoridad de ser la cabeza del poder ejecutivo. Usted ve, por el caso, para hablar de unos casos, Israel. Israel tiene primer ministro. ¿Sí? Canadá tiene primer ministro. Italia tiene primer ministro. Inglaterra tiene primer ministro. Se eligen, son primeros ministros que van a ejercer entonces la autoridad del poder ejecutivo. ¿Tienen presidente? Sí, tienen presidente. Ahora el presidente queda para actos protocolares. Usted investiga, Israel tiene presidente. Usted investiga, Canadá tiene presidente. Usted investiga, España tiene presidente. Pero los primeros ministros son los que ejercen la autoridad. Por eso se le llama sistema de gobierno semipresidencial. Ahora, también en este tiempo tenemos sistemas de gobierno monárquico. El caso de España, el caso de Inglaterra, ¿sí? El caso de Luxemburgo. Hay otra monarquía, no, creo que es por allá en Asia, ¿sí? Brunei. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que en el sistema de gobierno monárquico no hay división de poderes. No existe el poder ejecutivo, no existe el poder legislativo, no existe el poder judicial, no existe el poder electoral, no existe el poder moral, porque hay algunas naciones que tienen esos poderes o distribuyen su gobierno con algunas de esas funciones. En el sistema de gobierno monárquico, el que ejerce toda la autoridad del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial es el monarca, se conoce como rey. ¿Cuál es la otra diferencia? Que en una monarquía, hermano, el reinado se hereda bajo una línea de sucesión. En el poder, en el sistema de gobierno presidencial y semipresidencial se hace a través de elecciones, no se hereda el cargo. El rey ejerce todas las funciones del poder. En el sistema de gobierno presidencial, la Asamblea Nacional, ¿cuál es su función? Los que están estudiando. ¿Cuál es la función de la Asamblea Nacional? No. Los que están estudiando. Crear no sería la palabra exacta, correcta. ¿Cuál es la función de la asamblea? Promulgar. Promulgar. Esa es la palabra correcta. Promulgar leyes. Cuando una ley está a punto de nacer, se llama el término jurídico prohijar. ¿Sí? Porque va a pasar por un proceso de análisis. Llega la primera discusión, segunda discusión, tercer debate, y cuando ya se aprueba, ya se prohijó esa ley, pero le falta un paso. Aunque la asamblea es la que prohija la ley, le hace falta un paso. Ese paso es que tiene que ir ahora ante el Poder Ejecutivo para que el presidente y sus asesores analicen esa ley y si está pretty,
La firma entonces el presidente y sale en Gaceta Oficial, y es que se convierte ahora en una ley. Ese es más o menos el proceso, ¿no? No soy experto en eso, pero ese es más o menos el proceso. Cuando ya sale en Gaceta Oficial, ya eso es ley, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que la Constitución le da poderes especiales al presidente para promulgar leyes. ¿A través de qué? A través de un decreto. El presidente, sin necesidad de pasar ese proceso por la Asamblea, con la autoridad que le da con la Constitución, entonces promulga un decreto. Ahora, ¿qué sucede? Que ese decreto tiene límites de tiempo, tiene algunas limitaciones, pero él lo puede hacer. ¿Cómo se llama entonces? Lo que hace el presidente, un decreto. Ahora, ¿por qué lo hace el presidente? ¿Por qué el presidente de la Constitución le da autoridad para decretar? Porque él es el que ejerce el gobierno en el país. Porque todo el país, no todo, la mayoría, mejor dicho, no me vayan a saltar por ahí, pero yo no voté por él. Sí, la mayoría lo eligió para representar al país. ¿Sí? La mayoría lo eligió para representar al país. Y entonces le da la autoridad para cumplir con esa función. Eso en el sistema de gobierno presidencial. Con el sistema de gobierno monárquico es totalmente diferente. Porque el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que son los tres principales, lo ejerce el rey. No hay absolutamente más nadie que pueda decirle a ese rey: hey, rey, ¿qué estás haciendo? Porque tú estás tomando esa decisión. Porque él es el que ejerce la autoridad. Por eso se conoce al rey como soberano. Porque ejerce absolutamente toda la autoridad. Ahora, podemos conseguir en la Biblia dos ejemplos. Hay más. ¿Sí? Vamos al libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 8. Hasta el versículo 13. Del 8 al 13. Esther, capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el 13. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey,
a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Amén. Déjenlo otra vez. ¿Qué fue lo que se redactó ahí? Una orden, decreto. ¿Sí? ¿Por qué se llama a los escribas delante del rey? ¿Ah? No, porque el rey es el que ejerce la autoridad. Aunque el rey está mandando a Amán, hazlo tú. Amán sabía que el que podía hacer eso era el rey. Él no tenía la autoridad para hacerlo. Por eso entonces Amán manda a llamar a los escribas delante del rey y le dice: tengo la autoridad del rey, así que escriban. Y a los escribas no le quedó otra opción sino que comenzar a redactar. Ahora el rey se quita el anillo y le dice: haz lo que quieras con ese pueblo, y el dinero que me estás ofreciendo, agárratelo para ti. ¿Sí? Porque era necesario que lo sellara con su anillo. Porque si no llevaba el anillo del sello del rey, cuando llegara a la otra provincia, decir: esto es falso, esto no viene de parte del rey. Eso fue alguien que suplantó la autoridad del rey. ¿Sí? Por eso era necesario entonces que llevara el anillo. Todo el mundo sabía identificar, hermano, si ese sello era el original del rey. Ahí se estableció o se redactó, fue un decreto. ¿Por qué el rey lo hace? ¿Por qué el rey decreta? Porque él es el que ejerce toda la autoridad. Porque él es el soberano. ¿Sí? Él es el que ejercía la autoridad sobre ese pueblo, sobre todos los dominios. No había otro superior a él. Él era independiente, no tenía que rendirle cuenta a nadie. ¿Sí? Por eso él tiene la autoridad. El único que tenía la autoridad para establecer ese decreto era él. El otro caso, el otro ejemplo lo conseguimos en el libro de Daniel, capítulo 3. Nabucodonosor. Libro del profeta Daniel. Gloria a Dios. Capítulo 3. Versículos 29 y 30. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach
y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué está haciendo allí? ¿Y por qué él decreta? Porque era la máxima autoridad. Era el rey, el que ejercía toda la autoridad. La autoridad suprema recaía sobre él. Y era totalmente independiente. Nadie podía decirle absolutamente nada. ¿Por qué usted lo hace? ¿Por qué hace esto? ¿Sí? Ahora, sabiendo esto, ¿usted cree que las personas que hoy en día obran y dicen yo decreto, yo establezco, yo mando, tienen la autoridad para hacerlo? ¿Tienen la autoridad para hacerlo? Hermano, en la iglesia del Señor, no en esta iglesia, en la iglesia del Señor, porque a veces pensamos que la iglesia del Señor es solamente un grupo de personas que se reúnen en cierto lugar. No, la iglesia del Señor es muy amplia, muy grande. Hay un grupo de personas, hermano, en cada lugar que se guarda para el Señor. Esos son parte de la iglesia del Señor. ¿Sí? La iglesia del Señor tiene un gobierno espiritual. ¿Y quién es la máxima autoridad de ese gobierno espiritual de la iglesia? ¿Quién ejerce la máxima autoridad del gobierno espiritual en la iglesia? ¿Quién es el que manda en la iglesia? Jesucristo es el que manda en la iglesia. Él es la cabeza, como dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Colosa, en la carta de los Colosenses. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo, queriendo decir que la parte superior, la parte más alta, la ejerce Cristo, desde ahí donde gobierna a través del Espíritu Santo, hermano, y la Biblia. Ahora, ¿qué sucede? Que el Señor Jesucristo, entonces, como cabeza de ese gobierno espiritual, Él escoge, Él llama, Él selecciona a su cuerpo ministerial y le delega una autoridad a los ministros del Señor para ejercerla sobre la iglesia. Pero esa autoridad que recibe el ministro del Señor está sujeta a Cristo. Por lo tanto, no es el ministro del Señor la máxima autoridad de la iglesia, sino es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si una persona que es ministro del Señor comienza entonces a orar, yo decreto, yo establezco, yo mando, se está creyendo superior a quién. Y tiene entonces la autoridad para creerse superior a Cristo. ¿Cómo queda esa oración? No tiene validez. No tiene validez. Así como el decreto del rey sin el sello del anillo no tenía validez, así la oración con una autoridad usurpada tampoco tiene validez. Y eso hoy en día, hermano, se está proliferando, se está volviendo común, se está haciendo como algo normal. Y no estoy hablando de las personas que están fuera de orden, estoy hablando de las personas que profesan andar en la sana doctrina, copiando esas costumbres, sin saber, sin conocer el problema en que se están metiendo. Bendito sea el nombre del Señor. El Rey de Reyes, hermano, es Cristo. Él es el que ejerce la máxima autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesucristo
los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Le dio el modelo de la oración. Establece un modelo, no es que tenemos que aprendernos de memoria y repetirlo y repetirlo y repetirlo sin analizar. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ora en el Espíritu, sí, pero también oraré con entendimiento. La oración tiene que ser con entendimiento. Entonces hay personas que copian ese modelo de oración, se lo aprenden al caletre, así se dice. Como dice Gamaliel, se lo aprenden a juro. ¿Sí? Y lo repiten 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 sin entendimiento. ¿Sí? Ese es un modelo. Un modelo. Entonces en ese modelo de oración el Señor le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿De quién es que tiene que hacerse la voluntad? ¿La mía o la de Dios? Entonces tengo la autoridad para reorganizar los planes de Dios. Tengo la autoridad suficiente para decirle a Dios, Dios, tú tienes que hacer esto porque yo soy el que mando. Lo puedo hacer. Una cosa es que lo diga y otra cosa es que se cumpla. ¿Sí? Entonces ustedes hoy en día ven, yo decreto cielos abiertos para tu vida y viene una lluvia de bendición. Y la gente, hermano, movida por sus emociones, por sus sentimientos, gloria a Dios, aleluya, sin saber que eso no tiene sentido. Me disculpan la expresión, pero eso no pasa ni del techo. No lo estoy haciendo a modo de burla, hermano, sino es más o menos para escenificar lo que está aconteciendo hoy día. Y nos dejamos a veces arrastrar por esas prácticas sin sentido. Yo establezco hoy tal cosa. Como que si esa persona tiene o ejerce la autoridad suprema para hacer eso. Y está obligado a cumplirse. No. Hace un par de años recuerdo que hicieron un culto porque había un cantante que ya partió, llamado Julio Menglar. ¿Sí? Cantante. Son cantantes, son músicos, no son salmistas. ¿Sí? No han compuesto ningún salmo, sino lo que hacen es cantar las canciones que otros. Y él tenía una enfermedad. Y hicieron un culto para que Julio recibiera en ese culto sanidad. Ustedes pueden buscar en internet, eso está por ahí publicado. Y las oraciones eran, yo establezco hoy, yo decreto hoy que tú recibes la sanidad en el nombre de Jesús. Hubo una que fue más osada y dijo, Dios hoy no te aceptó un no como respuesta. Como queriendo decir, si tú dices Dios, estás equivocado. Si dices Dios, no, estás equivocado. Y no te acepto esa equivocación. Búsquelo, no vaya a pensar que yo estoy exagerando. Ese mismo. Hermano, ¿cómo usted piensa que esa oración va a pasar y va a llegar allá? Sin reconocer, hermano, mi condición de siervo. De eso es que estoy hablando. De que no reconozco que Dios es el que manda, porque Él es el soberano, y sencillamente yo soy el siervo. ¿Sí? Cuando me rebelo entonces contra la autoridad, la semana pasada hablamos un poco de eso, cuando me rebelo en contra de la autoridad, ¿cómo se llama eso?
soberbia. ¿Sí? Y la soberbia, la Biblia nos enseña que es un pecado como cuál. Como el de la brujería, como el de la adivinación. ¿Sí? Es idéntico, hermano. Pero vuelvo y repito, como decía la semana pasada, pero como vengo a la iglesia, entonces pienso que estoy mejor, en una condición mejor que la del brujo. Cuando la Biblia me enseña que estamos igual. Idéntico, estamos en la misma condición. Entonces eso, hermano, se está haciendo muy común. Indirectamente estoy dejando de reconocer la soberanía de Dios. Indirectamente estoy rechazando la autoridad de Dios y estoy tratando de ejercer la autoridad de Dios yo. Entonces sale un genio, porque siempre sale un genio y dice, no, pero es que los evangelios dicen que todo lo que ates en el cielo será atado en el, todo lo que ates en la tierra también será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra también será desatado en el cielo. Sí, porque siempre sale un genio, ¿no? Hermano, no está hablando de la voluntad de Dios, está hablando, hermano, de la atadura espiritual que tienen que recibir los demonios para ser echados fuera. De eso está hablando, de la autoridad delegada que recibió la iglesia para reprender los demonios, para que no sigan causando oposición. No para reorganizar los planes de Dios. La iglesia recibió una autoridad. En mi nombre echaré fuera demonios. Y todo el que recibe a Cristo, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo llena su vida. Entonces esa autoridad de tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, hermano, lo ayuda a echar fuera demonios. ¿Sí? Esa es la autoridad que recibió la iglesia. Pero no para reorganizar los planes de Dios, no para cambiar lo que Dios ya estableció. Fíjese que ni el rey tenía autoridad, hermano, de derogar un decreto. Usted siga leyendo el libro de Ruth y se da cuenta que Amán había tramado un plan y lo descubre Esther. Amán es ahorcado y llega un momento que Esther le dice, y Mardoqueo, ¿pero qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada. Comenzaron desde la mañana hasta la noche a buscar una forma de derogar ese decreto. Y los consejeros le dijeron, recuerda, rey, que las leyes del imperio no permiten que un decreto sea derogado. Tuvieron todo el día buscando, hermano, una forma de derogar ese decreto y no pudieron. Pero Dios los iluminó y le dio una idea. No lo podemos derogar, pero sí podemos entonces darle autoridad a través de un decreto a los judíos para que ellos se defiendan. Entonces un decreto se niveló con otro decreto, pero no fue derogado. Ahora, ¿usted cree que lo que Dios estableció lo va a cambiar? No lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Los tiempos, como dice el Señor a los discípulos, no es de ustedes conocer los tiempos y las sazones. Los tiempos que el Señor estableció para cada una de las cosas que deben cumplirse, hermanos, se van a cumplir. La apostasía tiene que venir, ¿sí? El anticristo tiene que manifestarse, el arrebatamiento de la iglesia tiene que efectuarse. Eso ya está establecido. Nadie lo va a poder cambiar. Absolutamente nadie. Cuando una persona tiene que fallecer, va a fallecer. Por más dolor que nos cause, por más aflicción que nos cause. Pero eso es lo que Dios estableció. Hay un conferencista español y él dice una realidad. Él dice que todos nacemos con una fecha de caducidad. Él lo dice desde el punto de vista filosófico. Él dice que en la parte de adentro está la fecha de caducidad.
Así como cuando usted abre un refresco, perdón, una soda, algún artículo y ve por dentro, ahí trae la fecha de caducidad. Nosotros también. Usted lee el libro de Job y Job nos enseña que Dios estableció los días de nuestra vida. Ya están contados, ya están establecidos. Ya Dios sabe el día que nosotros tenemos que morir. Punto. Ahora, ¿qué sucede? Que hay algunos que aceleran. Lo aceleran. No esperan su tiempo. ¿Cómo lo aceleran? Desobedeciendo a sus padres, desobedeciendo a Dios, haciendo o tomando decisiones que los separan, hermano, del bien. Entonces lo que hacen es acelerar la muerte. Se van a una persona, hermano, que deshonra a sus padres, lo que busca es la muerte. ¿Sí? Por eso la Biblia, en ese mandamiento con promesa, no establece que ese mandamiento es solamente para los evangélicos. No. Ahí no establece religión. Dice, honra a tu padre y a tu madre, punto. No dice honra a tu padre y a tu madre evangélica, o honra a tu padre y a tu madre católica, o honra a tu padre y a tu madre testigo de Jehová. No establece ninguna religión. Todos los hijos que cumplen con ese principio, entonces sus días se alargan. Pero el que no cumple con ese principio, ¿qué hace? Se los acorta. Se los acorta. ¿Sí? Entonces algunos se acortan la vida porque no cumplen con ese principio. Entonces, el rey no podía derrogar. Dios no va a cambiar, hermano, los tiempos y las sazones porque a nosotros nos parezca que Él debe cambiarlo. Dios no va a cambiar, hermano, lo que ya está determinado porque nosotros pensamos que no debe ser el momento, que no debe ser el tiempo. Todas las cosas que Dios estableció se van a cumplir porque Él es soberano. Nosotros no tenemos la autoridad, hermano, ni siquiera para decirle a Dios por qué hace eso, por qué hace aquello. Entonces, Dios queriéndole dar una enseñanza espiritual a Jeremías, estamos entrando en el tema apenas. Dios queriéndole darle una enseñanza espiritual a Jeremías, entonces, hermano, lo manda a casa del alfarero. Cuando comenzamos a leer Jeremías capítulo 18, Jehová Dios le dice, ve a casa del alfarero. Y Jeremías escucha la voz de Dios y va, hermano, a la casa del alfarero. Ahora, pero esta enseñanza era transmitida por una persona natural o de inspiración divina. ¿Quién es el que está mandando a Jeremías para la casa del alfarero? Quiere decir que era una enseñanza de inspiración divina, bajo la dirección divina. No fue que a alguien se le ocurrió a mandar a Jeremías allá a la casa del alfarero. No, fue a Dios. Fue Dios el que lo manda. Dice, levántate, vete a casa del alfarero. Ahí está esa guía, esa dirección divina. ¿Qué sucede? Que Jeremías escucha la voz de, Jeremías escucha la voz de Dios y obedece a Dios. Hermano, a veces Dios nos habla a nosotros y no queremos obedecer. Dios nos está mandando algo y no queremos obedecer. No queremos, hermano. No queremos prestar atención a la guía divina. Nos hacemos la vista gorda, nos hacemos como que eso no es conmigo, ese es con el hermano de al lado. Eso no fue el caso de Jeremías. Jeremías se levantó y se fue. ¿A dónde llega Jeremías? Jeremías a la casa del alfarero.
El alfarero, hermano, es una persona que ejerce el oficio de la alfarería. Y la alfarería es sencillamente cuando una persona se dedica a hacer con barro, vasija, vaso o cualquier otro elemento, cualquier otro utensilio. Eso es la alfarería. Toma el barro y comienza a darle forma. Cuando Nehemías llega a la casa del alfarero, ve que el alfarero está trabajando en la rueda. Y precisamente está haciendo una vasija. En la rueda, las ruedas en la antigüedad eran como las máquinas de coser esas antiguas. ¿Se acuerdan, hermana Elizabeth? Que había una máquina de coser que le daba con pedales, tenía una rueda grande y ella, ¿sí? Y si se quedaba trancada, la rueda de aquí más pequeña al lado, la jalaba. No vayan a creer que yo soy de esos tiempos. Hermano, está dándole con el pedal al torno, a la rueda, haciendo una vasija. ¿De qué estaba haciendo la vasija? De barro. De barro. Y entonces Jeremías está prestando atención. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle? Dios no nos envía, hermano, a un lugar sin un propósito. Nosotros tenemos que observar, estar pendientes qué es lo que el Señor me quiere enseñar. A veces nosotros le decimos, Señor, pero ¿por qué me traíste aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tantas cosas que tengo yo que hacer en mi casa. Tantas preocupaciones, tantas responsabilidades que tengo yo que cumplir. Y por estar pensando en lo que yo debo hacer y no en lo que Dios me quiere enseñar, a veces no percibo, hermano, el mensaje que el Señor me está dando. Y me la paso preguntándole o diciéndole, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y el Señor buscando la forma de que captes el mensaje. Jeremías se concentró, me mandó para la casa del alfarero, voy a ver qué es lo que está pasando en la casa del alfarero. Y se puso a ver al alfarero ahí trabajando. Y cuando está observando, hermano, que está el alfarero haciendo la vasija, con sus manos moldeando, hermano, el barro, observa que la vasija se dañó, se echó a perder. Cuando la vasija se echó a perder, vuelve a escuchar la voz de Dios. Cualquiera dice, oye, estoy aquí perdiendo el tiempo. Este hombre es lo que está jugando con ese barro. Hermano, nadie está perdiendo el tiempo. Está dejando de hacer las cosas así. Está dejando, hermano, de aprovechar el tiempo, sí. Jeremías, atento, se da cuenta que la vasija se echó a perder. Y ahí, en vez de decir, bueno, ya me voy, no. Esperó y escuchó la voz de Dios. Cuando Dios le vuelve a hablar, bendito sea el nombre de Cristo. Cuando Dios nos manda, hermano, a un lugar, nosotros sencillamente tenemos que obedecer. De pronto ahí no estamos viendo cuál es el motivo por el cual debo estar aquí presente. De pronto, amado hermano, no percibo de buenas a primeras cuál es la intención de que debo estar presente en ese lugar. Por mis preocupaciones, vuelvo y repito, por mis ocupaciones. Pero la obediencia a Dios nos lleva a cosas buenas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando escucha la voz de Dios, hermano, Nehemías entiende ahora el mensaje. Ahora Jeremías entiende por qué
tenía que estar allí presente. Ahora, hermano, comprende la enseñanza espiritual que Dios quería darle. ¿Qué representa la vasija para nosotros? ¿Qué representa esa vasija? Hermano, esa vasija representa nuestra vida. Eso es lo que representa nuestra vida. Dios hizo al hombre bueno, perfecto, pero como dice la Biblia, el hombre en el camino prefiere las perversiones y se echa a perder, como esa vasija. Isaías 53 dice: todos nos descarriamos como ovejas, todos nos echamos a perder, cada cual se apartó por su camino. ¿Para qué yo voy a obedecer a Dios? ¿Qué voy a hacer yo ahí a la iglesia? Yo todavía estoy joven, no, ya yo estoy viejo. No, nos echamos a perder. Cada quien, hermano, toma las decisiones que quiere. Nos dañamos, nos corrompemos, bendito sea el nombre de Cristo. Por eso es que esta vasija representa nuestra vida. Cuando se daña. ¿Por qué se daña? Por nuestras propias malas decisiones. Las decisiones que tomamos, hermano, básicamente cada día nos alejan de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede cuando una vida se aleja de la voluntad de Dios? ¿Continúa en el camino del bien? No, se echa a perder. Así estaba viendo Jeremías lo que acontecía con esta vasija. ¿Por qué digo que esa vasija representa nuestra vida? Porque ¿de qué formó Jehová Dios al ser humano? Del barro. ¿Y la vasija era de qué? De barro. Ahí está nuestra vida reflejada. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa el alfarero? Al soberano, ¿verdad que sí? A Dios, que está allí tratando de moldearnos, haciendo un esfuerzo, hermanos, para darnos una buena forma. Y nosotros a veces nos endurecemos, ¿sí? Nos ponemos duros como el barro. A veces comienzan a salirnos grumos. Tiene que el alfarero sacarle el grumo a la piedrita. A veces nos salen basuritas, hojas, montes. Y tiene que el alfarero, con cuidado, tratar de sacarlo para que no se vaya a romper. Con sumo cuidado, hermano. Y poco a poco uno tiene que ir humedeciendo. No nos puede echar mucha agua porque nos ponemos muy blanditos y nos rompemos en pedazos. No nos puede dejar sin agua porque nos secamos y nos ponemos duros. ¿Sí? Sino que poco a poco, con sumo cuidado, tiene que ir humedeciendo para que no sea ni tan blandito ni tan duro. Ahí está el alfarero trabajando en nuestra vida. Cuando queremos ponernos duros, viene el Espíritu Santo y nos contriga, nos redarguye. Hey, ¿qué está pasando? Esa actitud no es. No debe ser así. Y comienza el Espíritu Santo. Hermanos, hay personas que tienen problemas en su casa y lo primero que hacen es alejarse de la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo problemas con mi mamá.
Pero ¿qué tiene que ver la iglesia con el problema que tiene con su mamá? Personas que tienen problemas, hermanos, en el trabajo. No, yo no voy a la iglesia. ¿Pero por qué? Ah, no, porque tengo problemas en el trabajo. ¿Pero qué tiene que ver la iglesia con el problema que tienes en el trabajo? Se endurecen, se ponen duros. Hermano, el problema es que cuando el barro o la vasija se pone dura, pero no quedó bien hecha, agarran un martillito y se rompe, ¿sí? Y la llevan allá a un triturador, la pasan por el triturador y la vuelven polvo, pero polvito. No la desechan, no, pero tienen que pasar por ese proceso duro hasta que se vuelve polvo y la vuelven a llevar y comienzan nuevamente a amasarla, ¿sí? Pero usted sabe que es duro, que Dios agarre un martillo espiritual y le dé a uno a que te ablande, y uno se quiebra como que se va a desaparecer y uno siente que ya no puede más y uno dice: ¿hasta cuándo? Hasta que aprenda que yo soy el soberano, hasta que aprenda que soy yo el que mando, hasta que aprenda que soy yo el que ejerzo la autoridad y yo hago como quiera. Bendito sea el nombre del Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 29. Gloria a Dios. Versículo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. ¿Acaso la obra dirá nuestro Señor no me hizo? Ya la vasija de aquel que la ha formado no la entendió. Amén. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? ¿Qué es lo que nos lleva a esa condición? Dice: vuestra perversidad nos lleva a esa condición. Cuando nos endurecemos, no quiero que me hagas así, no quiero que me pongas así, no quiero que me quites esto, no quiero que me quites aquello. No, hermano, dice el Señor, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: Él no fue el que me hizo, Él no fue el que me formó, yo no provengo de Él? ¿Puede acaso decir la obra eso de su hacedor, de su creador? No puede. Viene el hacedor y hace como Él quiere. Se toma el martillito, como no quieres agarrar la forma que yo te doy, tin, 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 se parte, se rompe. Nuestra vida se vuelve, hermanos, trocitos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegué a esta condición? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuándo se dañó todo? Pero es que el Señor te estaba dando una enseñanza y no quisiste prestar atención. El Señor te estaba dando un mensaje y no quisiste prestar atención, porque eran muchas las preocupaciones, eran muchas las ocupaciones, y mi vida tenía que ser perfecta. Eso fue
Está mi vida, hermano, hecha pedazo, hecha trozo. Apenas está comenzando la cosa. Apenas está comenzando. Léame por favor en el 45 del mismo profeta Isaías. Gloria a Dios. Versículo 9. Hay uno que pelea con su hacedor, el tiesto contra el tiesto de la tierra, y hay embargo al que lo labra, ¿qué haces? Por tu obra no tiene nada. Amén. Gloria a Dios. Ese ay es de advertencia. ¡Ay de aquel que pleitea con su hacedor! ¿Por qué lo haces así? Si yo no quiero que sea así, yo quiero que sea así. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Y comenzamos entonces a tratar de pleitear, de contender con Dios. ¿Por qué a mí? Mira tanta gente que hay en la calle haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquello. ¿Por qué a mí? Comenzamos entonces a contender o a tratar de contender con Dios. Ahí está el caso de Job. En el capítulo 6 en adelante, Job comienza a contender con Dios. Y Dios como que en el capítulo 38 ya se... tú quieres que yo te responda, ahora ciñete como varón los lomos desde un torbellino. Y comenzó Dios a preguntarle a Job. Cuando Dios nos confronta y nos hace ver el estado en el que estamos, hermanos, reconocemos, hacemos como Job. Verdaderamente, Señor, tú tienes razón. Me arrepiento por mi ceniza. Pero es que a veces, hermano, la ira, la rabia, la molestia no nos hace ver que Dios nos está llamando suavemente. Que Dios nos está tratando de corregir suavemente. Que Dios está tratando, hermano, de moldearnos con todo el amor, con todo el cariño, para que no nos rompamos, pero nosotros insistimos en rompernos. Nosotros queremos rompernos para llevarle la contraria a Dios, para hacer absolutamente todo lo contrario. Pero entonces cuando estamos rotos comenzamos, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buscando respuestas que ya nosotros sabemos. Porque ya las sabemos. Que no la queremos reconocer, eso es otra cosa. Pero ya la sabemos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces está Dios ahí moldeándonos, amado hermano. Como el barro, como el alfarero está moldeando el barro, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Quién lo hizo a usted? ¿Quién me hizo a mí? ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. ¿Tiene poder o no tiene autoridad Dios para moldear nuestra vida? Hermano, mire, en este andar uno se consigue con tanta, pues en la vida hay personas que no creen en Dios. Pero aún usted crea o no crea en Dios, su vida está en la mano de Dios. Usted puede elegir no creer. Esa es su elección. Pero eso no quiere decir que las cosas van a dejar de ser como son. Toda vida de todo ser humano está en la mano de Dios. Cuando Dios sopló ese hálito de vida, ese aliento de vida en el ser humano, eso es lo que mantiene vivo, unido al cuerpo y al alma. Ahora, ese espíritu de vida es de Dios, le pertenece a Dios. No puede ir a condenación. Por eso cuando Dios dice al espíritu de vida, vuelve a mí, el espíritu de vida sale
¿Cómo hacemos nosotros para retenerlo? ¿Cómo le decimos a Dios, devuélveme el espíritu de vida? Entonces, crea o no crea, su vida está en la mano de Dios. Porque en el primer instante que el espíritu de vida vuelve a Dios, el cuerpo y el alma se separan. Eso es lo que se conoce como muerte. Salomón en el libro de Eclesiastés dice, no hay armas para tal guerra. El hombre no tiene potestad sobre la muerte, ni sobre el día de la muerte. Eso está en las manos de Dios. Entonces vuelvo y repito, usted puede creer o no puede creer, pero su vida está en las manos de Dios. Esa es su elección. ¿Sí? Entonces Dios es soberano, mi hermano. Él fue el que nos hizo. Por lo tanto, Él es el que tiene la autoridad para moldear nuestra vida, para hacer como Él quiere. Bendito sea el nombre de Cristo. Permítame leerle la carta a los Romanos, capítulo 9. Gloria a Dios. Desde el versículo 20. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Hermano, de una misma masa el Señor puede hacer un vaso de honra y también puede hacer un vaso de deshonra, según su voluntad. Él tiene poder para hacer eso. Él tiene la autoridad para hacer eso. De esa misma masa puede sacar un vaso para hacer dos